Buenas noches a todos, les damos la bienvenida. Soy Gigi, bajo la cuenta de Legión Patriota. Quiero empezar este space especial citando una célebre frase. Quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Hoy, siguiendo con nuestra serie de space contra el terrorismo, tenemos el honor de presentar al comando héroe Chavín de Huántar, el capitán retirado Alex Segura, quien es también un veterano de guerra y la pacificación nacional que participó en la guerra del Cenepa. Bienvenido, Alex. Puedes abrir el micrófono para saludar a la audiencia. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Les saluda Alex Segura. Muchas gracias por estar en este espacio. Gracias, muchas gracias, Alex. La temática del space será la siguiente. Primero vamos a hacer 2 preguntas al invitado y después abriremos micrófono. Por favor, hagan su pedido. Antes de las preguntas, voy a leer una parte del prólogo del libro Chavín de Huántar, El legado, escrito por el general Astudillo. El autor de este prólogo es Francisco Tudela, rehén del grupo terrorista MRTA en la residencia del embajador del Japón. Y la lectura empieza así. El 22 de abril de 1997, vimos a estos extraordinarios soldados ingresar a la residencia en la penumbra, llena del humo de los disparos y detonaciones, buscando a los rehenes tendidos en el piso y enfrentando al mismo tiempo a los terroristas, que hicieron uso de todo su poder de fuego durante el combate. Los terroristas del MRTA se dejaron llevar a un desenlace fatal por su irracional intransigencia, la que habían aplicado inmisericordiamente a cientos de peruanos, asesinándolos, secuestrándolos, torturándolos y sometiendo a pueblos y aldeas enteras a un régimen de terror y crueldad. En el curso del combate, sentí el dolor de ver caído a pocos metros de donde me encontraba al heroico coronel Juan Valer Sandoval, quien para cubrir mi salida a la terraza del segundo piso de la residencia, se adelantó decididamente hacia el umbral a oscuras de la puerta donde estaba apostado el terrorista que me disparaba y que fue quien le quitó la vida. Cuando el MRTA asaltó la residencia y tomó cientos de rehenes, logró poner al Perú en una situación dificilísima, no solo interna, sino internacionalmente. Además del embajador del Japón, fueron tomados como rehenes importantes embajadores acreditados en Lima, miembros de nuestras Fuerzas Armadas y policiales, además de ministros de Estado. Algunos rehenes comprendimos que una nación que había combatido el terrorismo fanático y cruel, que había llevado a su muerte a más de 30,000 almas y había destruido infraestructura nacional por un valor igual al de nuestra deuda externa de entonces, no aceptaría que el gobierno cediera a ninguna de las demandas del MRTA. Comprendimos desde la primera hora que la única salida posible sería una operación de rescate llevada a cabo por nuestras Fuerzas Armadas. Esto podía tener un costo en vidas humanas, incluyendo la nuestra, pero la opresión abusiva y la crueldad de los terroristas nos hicieron aceptar un desenlace militar. La acción terrorista del MRTA había tomado como rehén a todo el Perú a través de la amenaza a nuestras vidas. La prensa nacional y extranjera se agolpó alrededor de la embajada. Para la mañana del 18 de diciembre había centenares de periodistas en los techos de las casas. El asalto y la toma de rehenes tuvo un impacto mediático global y efectos psicológicos nacionales que hacían un gran daño político al Estado peruano. Eso buscaban los terroristas. Querían intimidar al pueblo, poner en su
difícil predicamento a los políticos y fomentar sentimientos encontrados sobre cómo debía solucionarse la crisis. También buscaban movilizar a sus simpatizantes en el Perú y el mundo para elevar el impacto global del acontecimiento. La respuesta fue rápida, prudente y firme. Se establecieron normas a través de la Cruz Roja Internacional para conversar con los terroristas. Se nombró un negociador, al ministro Domingo Palermo, y 2 garantes, Monseñor Juan Luis Cipiade, representando al Vaticano, y al embajador Anthony Vincent, del Canadá. Se negoció con el Japón un acuerdo que establecería que si la integridad física y psicológica de los rehenes era afectada, el Perú podría utilizar la fuerza. Las conversaciones con los 4 líderes del MRTA se prolongaban agónicamente por la intransigencia de estos. Las conversaciones fracasaron. Los terroristas, para aplicar más presión, prohibieron el ingreso de toda asistencia médica a la residencia y comenzaron a amenazar físicamente a los rehenes. Las condiciones para el rescate establecidas en el Acuerdo de Toronto con el Japón se cumplieron. Esta ha sido parte del relato que escribió Francisco Tudela, un rehén de la Embajada del Japón. Y ahora queremos preguntarle a Alex si nos puede relatar cómo es que se formó el Comando Chavín de Huántar y qué fue lo que tú estuviste haciendo cuando te llamaron. Bien, ¿qué tal? Nuevamente, buenas noches con todos. Les saluda Alex Segura. A nosotros nos convocan, la fuerza se comienza a organizar a partir del día 18 de diciembre del 1996, un día después que el MRTA toma por asalto la residencia del embajador de Japón y captura cerca de 800 invitados y los toma de rehenes. En la residencia del embajador de Japón se estaba celebrando un acontecimiento importante que se realizaba en todas las embajadas de Japón del mundo. Era el nacimiento, el aniversario del natalicio del emperador Akihito. Fue en estas circunstancias que los terroristas aprovechan esta situación, aprovechan el estado de confianza de la fuerza de seguridad de las diferentes personalidades que asistieron a este evento. Y bueno, pues sucede esta toma de la residencia por parte del MRTA. Como les dije hace un momento, el día siguiente, yo me encontraba trabajando en ese momento, era teniente, tenía 27 años de edad, era teniente, ya en mi último año, en mi tercer año de teniente, ese año me presentaba a capitán, el ascenso de capitán, y resulta que cuando ocurre este evento del MRTA, yo estaba fuera del cuartel. Yo trabajaba en la División de Fuerzas Especiales, la primera División de Fuerzas Especiales, que queda en Chorrillos, que ahora es una brigada de Fuerzas Especiales. El tema es que yo estaba fuera, estaba en la casa de mi enamorada de ese entonces, y su tía ingresa y me dice, Alex, ¿no sabes lo que ha pasado? ¿Qué ha pasado, Leo? El MRTA ha tomado por asalto la residencia del embajador de Japón en Lima y tiene un montón de rehenes. Que algo que me sorprendió y me preocupó en realidad. Yo como trabajaba en esta primera división de fuerzas especiales, siendo esta gran unidad la reserva estratégica del país para situaciones extremas, yo supuse que iba a haber una llamada de oficiales. Una llamada de oficiales se da cuando no estás en horas laborables y de pronto se activa un plan para llamar a todos los oficiales que trabajan en esa unidad, llamándolos al cuartel. Yo supuse que eso iba a haber, pero no esperé que pasara eso, y lo que hice fue regresarme al cuartel en la noche y decidí dormir en el cuartel, no irme a mi casa ya. En previsión a que pudieran suceder esta llamada de oficiales,
de tal manera que yo no pierda tiempo en desplazarme y ya esté ahí si es que se daba, ¿no? La noche transcurrió para mí sin mayor novedad. Descansé en el cuartel, pero yo supuse que la noche pasaba sin novedad. Ya el coronel Williams, que en ese momento era jefe de Estado Mayor Operativo de la división, ya se había reunido con el general, el comandante general, y con el otro coronel que era el jefe de Estado Mayor Administrativo. Y al día siguiente, el día 18, yo entraba a hacer servicio de guardia en el cuartel, y a eso de las 10 de la mañana se acerca un oficial que no es comando a relevarme, y me dice: Alex, están convocando a todos los comandos en el batallón de comando 19, así que he venido a relevarte. Entonces, lo que había supuesto yo estaba en lo correcto, iba a haber algo, o sea, algo me decía que teníamos que estar cerca porque podíamos ser llamados. Efectivamente, me relevaron, me fui al batallón de comando 19, ayer estábamos solamente los comandos, que trabajábamos en Fuerzas Especiales en Lima, en el auditorio del batallón de comando 19, y estaba el general, comandante general de la División de Fuerzas Especiales. Toma la palabra y nos dice: bien, muchachos, ya se habrán enterado ustedes lo que ha sucedido ayer en Lima, anoche en Lima, así es que por disposición de la Presidencia de la República vamos a organizar una fuerza de intervención en caso tengamos que ejecutar una operación de fuerzas especiales de dominación de inmuebles y rescate de rehenes. A partir de ese momento comenzamos a organizar la patrulla. La patrulla tenía que conformarse basada en los equipos de asalto. Una patrulla normalmente está conformada por un equipo de apoyo, un equipo comando. Los grupos de asalto, en este caso, se incluyeron francotiradores, eh, y bueno, así empezamos. Empezamos entrenando en un patio inmenso, ahí en la División de Fuerzas Especiales, nosotros le llamamos Pachacute, en el patio Pachacute. Es una explanada de asfalto muy grande. A partir de ese momento comenzamos a ver quiénes integrarían el grupo de asalto, que fue la base para la patrulla. El resto del grupo se fue armando luego. Lo que teníamos que hacer primero era ver quiénes iban a ingresar a la residencia para realizar la parte operativa, la parte del asalto en sí, los grupos de asalto. Y así fue como se fue conformando la patrulla. Muy bien, capitán. Mi nombre es Néstor, soy el coanfitrión. Mucho gusto, es un honor escucharlo. Nos estaba comentando sobre esos primeros instantes, los primeros días en que usted fue incorporado, ¿no?, a esta misión. Misión que todavía no se sabía bien cuál iba a ser la solución, ¿no? Ustedes no sabían si iban a negociar, si la solución iba a ser negociada, ¿verdad? Es correcto, es correcto. Te estoy hablando solamente del primer día, Correcto, el correcto. día 18 de diciembre. Sí, entonces nos interesa mucho todo el tema, pero ahorita me gustaría hacer un salto hasta ese momento, el del 22 de abril, de 3 de la tarde, me parece, ¿no? Cuando ustedes estaban ya por ingresar. Eh, Así, dando ese salto, me gustaría que nos narre el momento preciso en que ustedes entraron a la embajada. ¿Cuál fue su misión en ese instante? ¿En qué parte del equipo integraba? Bueno, el 22 de abril llegó como un día. Nosotros sabíamos que íbamos a ingresar el 22 de abril. Nadie sabía en realidad cuándo iba a ser la incursión o cuándo se iba a realizar la operación. Estábamos preparados para hacerlo en cualquier momento. A medida que pasaban los días, el entrenamiento era más duro y seguíamos entrenando. O sea, pero cuando llegó el 22 de abril, nosotros ya estábamos en las casas, en la cuarta casa de retaguardia de la residencia, punto desde donde partía el túnel principal, y ya teníamos ese día fue martes. Mi equipo y la mayoría de los comandos, mi equipo ingresó
hizo la infiltración desde Chorrillos hasta San Isidro, hasta la casa esta, el día domingo en la madrugada, o sea, de sábado para domingo. Ingresamos disfrazados de policías con mi maletín donde estaba mi uniforme y mi armamento y mi equipo, el equipo que iba a emplear para la operación. Llegamos, nos cambiamos y así pasaron los días previos. Pero el día 22, si me pides que corramos hasta el día 22, el día 22, a eso de las 12:30, 1 de la tarde, aproximadamente, nos dan la orden de prepararnos para la intervención. Y la casa donde estábamos era una casa grande que estaba llena de nosotros, había colchones en la sala, en todas las habitaciones que tenía esta casa. Éramos cerca de 50 comandos, más o menos. Teníamos que estar en silencio porque estábamos a retaguardia de la residencia del embajador de Japón, colindábamos con ellos, no podíamos hacer el menor ruido. Pero cuando nos dan la orden, el baño era pequeño, el baño de visita era pequeño, el baño de primer piso era pequeño. Y entrábamos solamente de 2 en 2, o sea, teníamos que entrar al baño en pareja para tener el espejo al frente y poder mimetizarnos el rostro, que normalmente lo hacemos pues con tres rayas gruesas oblicuas en el rostro, ¿no? Yo tuve digamos, una anécdota que yo siempre cuento, es que yo entré al final de todos los comandos con el comandante Valer como mi pareja de maquillaje, digamos, ¿no? De camuflaje. Y el comandante Valer siempre se caracterizaba por ser una persona muy bromista, de un gran sentido del humor. Él no paraba de reírse y cuando estabas con él no parabas de reírte porque hacía chistes y cosas así, ¿no? Entonces yo estaba mimetizándome el rostro con la barra de camuflaje, pero el comandante Valer se hacía unas manchas con otra barra que tenía. Yo volteo y le digo a mi comandante, ¿usted se está maquillando? Pues le digo, parece un mapache. Claro, pues comando, pásame más bien el colorete que me falta por los labios. Fueron las últimas sonrisas y risas que el comandante Valer pudo mostrar, ¿no? Porque yo también, claro, nos reímos ambos. Y luego luego minutos después, horas después, ya el comandante cae en la operación. Pero luego de ello, salimos ya preparados para ingresar al túnel. Yo integraba el equipo número 3 del grupo Alfa, tenía la responsabilidad de dominar las primeras 4 habitaciones del primer piso, ingresando de manera violenta por la puerta principal de la residencia. Y estuvimos sentados ahí, al cabo de 1 hora nos dicen ya ingresar. Yo estaba en la boca del túnel justo para descender por unas escaleras y una cuerda que había que bajar unos 5 o 7 metros del túnel, estaba a esa profundidad. Y yo veía a mis compañeros que todos estábamos esperando el momento de ingresar al túnel, porque todos teníamos un orden. Los veía y ellos me veían. Todos nos mirábamos. Todo el mundo sudaba. Sudaba no solamente por el calor que hacía, por el equipo que llevábamos puesto, sino por la adrenalina que también corría, que hacía su trabajo. Y estoy seguro que pensaban lo mismo que yo. Yo pensaba, los voy a volver a ver. ¿A quién no volveré a ver aquí? ¿Me volverán a ver? ¿Cuántos de nosotros no saldremos vivos de esto? Nos palmoteábamos el hombro en señal de confianza, infundiéndonos confianza, diciendo que nos vamos a volver a ver más tarde, que llegó el momento, que vamos a terminar con el MRTA, que vamos a liberar a los rehenes y que nos íbamos a volver a ver después de la operación. Mientras recibíamos la orden final de ingresar al túnel, yo me persigné y le pedí a Dios que la operación saliera bien, que saliera con éxito, y que si eso no ocurría así, a mí no me saque vivo de la residencia. Yo prefería quedarme ahí en la residencia, morir en la residencia, pero
si es que salía mal, ¿no? Nosotros los comandos tenemos una premisa, ¿no? Que es la victoria o el retorno, ¿no? ¿Qué prefieres, la victoria o el retorno? La victoria, de todas maneras. O sea, si no hay victoria, no hay retorno. Claro, claro. Entre victoria y retorno, victoria. Así Sí. fue que me persigné y dije, Dios mío, si esto no sale bien, a mí no me saquen de la residencia, despídeme de mi familia, de mis padres, de mis hermanos. Me volví a persignar, dieron la orden de ingresar, bajé y me olvidé de todo, solamente tenía en mente lo que iba a hacer minutos después, ¿no? Eso fue lo que pasó. Gracias, Alex, por tu relato. De verdad que es muy emotivo y yo creo que todos aquí en la sala rendimos homenaje a todos los héroes Chavín de Huántar y estamos infinitamente agradecidos por lo que ustedes hicieron, por la valentía que tuvieron, porque lo hicieron por el amor a la patria, por amor a nuestro país. Y lo que ustedes han hecho ha ayudado para que se pacifique el país, se pacifique el Perú. Pasando a la siguiente pregunta, ¿nos podrías decir qué fue lo que sentiste cuando la operación terminó? ¿Y qué es lo que se siente ser parte de la operación más exitosa estudiada a nivel internacional? Bueno, durante el desarrollo de la operación, yo estaba muy concentrado, cumplí mi parte, pude, pude, pude morir porque me enfrenté a unos terroristas, me enfrenté, bueno, para ser exactos, a uno de ellos que intentó disparar. Las explosiones, la onda expansiva me hacía, digamos, me empujaba hacia la otra pared, me golpeaba, me caía, tenía que reponerme, volver a ocupar mi posición defensiva. Las balas pasaban por la cabeza, pasaban por todos lados, tú no veías nada. Lo único que yo pensaba era cumplir con la misión que me habían asignado, la responsabilidad que me tocaba, porque si todos cumplíamos con nuestra responsabilidad, nuestro sector de responsabilidad, el éxito de vida estaba asegurado, ¿no? Poco a poco me fui enterando, cuando cumplimos mi misión, que era limpiar el primer piso para que el grupo Delta 8 pase directamente hacia la escalera y logre llegar a sus puntos de aplicación, nuestra responsabilidad, nuestro trabajo ya había terminado. En mi zona murieron 4 emeritistas en mi sector de responsabilidad. Cuando salí, todavía había resistencia en el pasadizo del segundo piso, pero yo escuchaba que iban contando los rehenes y iban saliendo y se iba rescatando a la gente. 20, 25, 28, 32, 40, 48, van 48, van 50, van 60. Entonces eso significaba que estábamos por buen camino. Nos enteramos de que habíamos liberado a todos los rehenes. Lamentablemente el vocal Justi falleció, salió vivo, pero falleció luego porque una bala le perforó la arteria principal de la pierna, la femoral. Y cuando yo ya estaba afuera, me entero del comandante Valery de Jiménez, que creo que lo vi a Jiménez luego ya sacando, porque las camillas no paraban de sacar comandos. Y a mí me causó esa alegría que sentía al principio de estar por buen camino hacia el cumplimiento de la misión de rescatar a los rehenes con vida. Como que me derrumbó el hecho de enterarme de que el comandante Valera había sido herido y que Jiménez, mi promoción, mi amigo, estaba muerto. Porque yo estoy seguro que a Jiménez lo mató la primera bala, ahí en ese pasadizo. Valer resistió un poco más, pero igual falleció. No sé si en la sala de operaciones o camino a la clínica, pero esas dos muertes de dos de mis compañeros nos afectó mucho.
particularmente me afectó mucho porque tuve muchas anécdotas recientes con ambos. Yo he convivido con Jiménez Chávez durante 4 años en la escuela militar, mi compañero de promoción. Somos comandos los dos. Hemos pasado muchas cosas. Y la verdad que nos golpeó. Sentimos un dolor común cuando estuvimos después de la operación en la casa de la ONG, toda la patrulla, con el coronel Williams. Nos leyó la carta el coronel Valer que había dejado. Se la encontraron en el bolsillo, creo, o en sus maletas, no recuerdo. Y esa carta, pues, nos conmovió, nos dolió, porque era un hermano nuestro que había fallecido. Estábamos todos reunidos y el silencio era tan igual como cuando antes íbamos a entrar al túnel. A pesar de que el éxito y la victoria estaban ya consolidados, nos golpeó la carta de Valer, dimos hurras por Jiménez también, y también tuvimos 25 heridos, aparte de los 2 fallecidos. O sea, yo no entiendo cómo puede haber gente, bueno, quizás sí lo entiendo, gente gente que realmente está desquiciada, ¿no? Gente que tiene una ideología tirada de los pelos, que dice que esto fue una farsa. Cómo podrías? Yo no encuentro manera de que alguien pueda definir esto como una farsa teniendo 2 muertos y 25 heridos, 3 muertos con el local Justi. Pero esa fue la situación después de la residencia. Nos dieron la orden de quedarnos un día más, pernoctar un día más en la casa, en esa zona de San Isidro. Y al día siguiente volvimos a la residencia para ver qué habíamos hecho, para analizar un poco con ojos profesionales cómo había quedado todo después de la operación. Por qué este cuerpo esté aquí, recordar nuevamente lo que había sucedido el día anterior, paso a paso, ¿no? Y luego de ello, ya en la tarde de ese día, el 23, retornamos a los cuarteles, pero nadie se iba a su casa porque teníamos que ir, 1, a visitar a los heridos y 2, a velar y enterrar a nuestros muertos. Yo llegué a mi casa recién 2, 3 días después, que pudimos ver a la familia recién, ¿no? Eso fue lo que pasó después de la operación. Sí, muy tremendo, fuerte, importante lo que nos cuenta. Esos momentos que muchos de los que están acá presentes los vimos en directo. Las pérdidas de Valeri, su promoción Jiménez, la muerte de Justi, los heridos que nos ha contado, 20, he escuchado bien, 20 heridos. 25. 25, qué cantidad. Algunos con heridas ya permanentes, ¿no? Estaba leyendo, me parece que Cruz Jarama, ¿no es cierto? Cruz Jarama se voló el pie por patear una granada en el pasadizo segundo piso. Él se quedó sin pierna y, bueno, le Sí, tuvieron que amputar un poco más arriba, ¿no? Porque era un tema de la prótesis y todo lo demás. Todavía hay uno que otro por ahí que no ha recuperado la movilidad completa de su brazo. Hemos tenido 25 heridos. Yo mismo, 20. si en ese momento no salí herido, de repente me herido de bala o de esquila de granada fue por suerte. Pero 2 días después de la operación yo me fui de emergencia al hospital porque no podía respirar, me había intoxicado con los gases, el polvo, el humo que había, porque si bien es cierto entramos con máscara antigas, la máscara antigas era un full face que tenía una saliente que no me permitía a mí apuntar bien, no me permitía, yo no podía correr el riesgo de apuntar mal o herir a alguien a quien no le estaba apuntando, porque no me permitía la máscara. Yo me saqué la máscara antigas, preferí correr el riesgo de lo que venga después de respirar humo, polvo, tierra, gases, pero yo necesitaba apuntar bien porque yo no podía correr el riesgo de equivocarme si tenía que disparar.
Entonces, bueno, en ese momento, como decía, la adrenalina hizo su parte y recién 2 días después tuve la reacción esta, ¿no? Que me llevó al hospital de emergencia y con oxígeno durante 24 horas tuve una observación. Alex, y también ahora, no sé, tienes secuelas de algo, de lo que has, del humo, de todo eso, o lo que le llaman el trauma postraumático. No, 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 no. Eso me lo han preguntado muchas veces. Pero no, mi vida. Lo que pasa es que los comandos no nos hemos preparado, nos preparamos previamente para estas cosas. En el curso de comando, la evaluación psicológica es permanente, es permanente. O sea, a ti te preparan para poder soportar situaciones de estrés extremas, ¿no? Y esta era una de ellas. Entonces, la preparación no es post, la preparación siempre es pre, porque si tú no dominas tu vehemencia, no dominas tus emociones, no dominas, digamos, que no te afecte psicológicamente lo que vivir situaciones muy complicadas y duras, entonces no te gradúas de comando. Porque en el curso de comando todo es eliminatorio. Las asignaturas, la parte técnica, la parte táctica, la parte psicológica, la parte física. Si tú no rindes en algo, te eliminan del curso. Entonces, si uno es graduado de comando es porque está en condiciones de poder vivir situaciones de estrés como esta. Porque un comando se prepara para el combate. La misión principal de los comandos son objetivos de sabotaje, los famosos OSABOS, ¿no? Nosotros damos objetivos de sabotaje en una guerra convencional y tenemos que, por decirte, infiltrarnos en las líneas enemigas, a retaguardia de las líneas enemigas digamos, por ponerte un ejemplo, volar una antena de radio del enemigo y replegarte sin que te vean. O sea, ese tipo de situaciones no las hace cualquiera. Ese tipo de operaciones no las hace cualquiera. Entonces, a los comandos nos tienen que preparar para llegado el momento podamos enfrentar y sobreponernos a ese tipo de situaciones. Por eso que no has visto, no hemos visto situaciones de traumatismo post-operación. La gente ha quedado, las únicas secuelas que quedaron fueron algunos heridos que sí, pues como te decía hace un rato, hay algunos que no han recuperado la movilidad completa de su brazo, otros que han quedado sin pierna, ¿no? Pero en la mayoría de los casos la gente se ha recuperado de sus heridas. Sí, eso de los heridos está bastante fuerte. Ustedes, según en el prólogo de Tudela, me parece que eran aproximadamente 100 comandos, ¿correcto? Nosotros entramos aproximadamente 80. Los grupos de asalto eran aproximadamente 80 hombres. Éramos los únicos que Entonces, podíamos morir, ¿eh? Porque la patrulla tenaz estaba conformada por dos grupos de asalto, grupo de asalto alfa, primer piso, y grupo de asalto delta, segundo piso. Eran los únicos que tenían que entrar a la casa. Después estaba conformada por un grupo de apoyo, que eran los que tenían el equipo de evacuación, a los médicos, de las escaleras, los extintores, los que estaban fuera de la residencia, los francotiradores que también estaban fuera de la residencia, el comando Estado Mayor que también comandaba fuera de la residencia. Entonces, los que entramos a la casa éramos cuatro equipos de entre 9 y 11 hombres por grupo. Un grupo tenía 4 equipos, o sea, el grupo alfa tenía 4 equipos alfa y el grupo delta tenía 4 equipos delta. 4 se iban al primer piso y 4 se iban al segundo piso. bien, ahora vamos a proceder a ceder el micrófono a nuestros oyentes. El primero sería Romy. Romy, ¿puedes hablar? Gracias, Néstor. Buenas noches, señor Alex, que es un orgullo de verdad poder escucharlo. Nos llena, bueno, creo que a todos los que hemos luchado contra el terrorismo o que en nuestras casas siempre hemos visto toda la maldad que ellos han ejercido en nuestro pueblo, en nuestro país. Escuchar a una persona que ha luchado de frente, con sus armas, con valentía, ¿no? Escuchar esas palabras tan hermosas que pedirle a Dios que si no podía cumplir su misión,
se lo llevara, demuestra todo el amor por su patria. Así que de verdad que es un orgullo tenerlo acá en nuestro espacio, que nos brinde estos minutos contando estas experiencias tan patrióticas que tal vez en estos momentos faltan, ¿no? En la educación de nuestros jóvenes, ¿no? Que un poquito se ha perdido ese civismo, ese amor a la patria y que han sido tomados por otras ideologías y por otros pensamientos. Bueno, mi pregunta es, después de la Embajada de Japón, vino una etapa ya, se podría decir, como que se venció al terrorismo, tal vez militarmente, ¿no? Desapareció el MRTA, los grandes mandos de Sendero fueron a la cárcel y comenzó toda una etapa de prácticamente destruir sus bases y todo su poderío militar, todo su dominio sobre los pueblos y todo. Pero para ustedes, ¿cómo fue? Porque sé que muchos de ustedes tuvieron que enfrentar juicios, creo que hasta el día de hoy siguen enfrentando juicios. ¿Cómo ha sido enfrentar todo este proceso? Mientras que el pueblo vivió en una calma, ustedes comenzaron a, a pasar este vía crucis personal. ¿Cómo se han sentido ustedes cuando lo comentan, cuando lo hablan entre ustedes? ¿Se sienten tal vez olvidados? ¿Se sintieron en algún momento hasta traicionados por el pueblo porque todos siguieron con su vida y ustedes siguieron enfrentando muchas cosas? Tal vez hasta las personas que han sido admiradoras y que hasta el día de hoy demuestran su afinidad con esos grupos terroristas, tomaron el poder y tomaron hasta las instituciones del Estado y lograron como querer vengarse de ustedes. ¿Cómo han sentido todos estos tiempos, todos estos años? ¿Cómo los han vivido después de que supuestamente el país se pacificó, pero para ustedes más bien vino la desgracia, el olvido, hasta que gracias a Dios estos últimos tiempos se les ha vuelto a reconocer lo que justamente ustedes se han ganado, ¿no? El aprecio, la admiración y el orgullo de todo el pueblo peruano. Gracias. Sí, bueno, estas cuestiones de las represalias contra los miembros de las Fuerzas Armadas vienen de mucho tiempo, ¿no? Y viene de mucho tiempo porque justamente hemos permitido, los diferentes gobiernos han permitido que se tome represalia contra sus Fuerzas Armadas. ¿Y quiénes hacen eso? Somos los enemigos de las Fuerzas Armadas, ¿no? Los enemigos contra quienes luchamos y contra quienes vencimos en el campo de batalla. Hemos permitido que las instituciones del Estado, los impartidores de justicia, sean copados por elementos a quienes nosotros vencimos militarmente, ¿no? Entonces faltó eso, faltó la acción del Estado para evitar que esas cosas, faltó prever esas cosas. Después de la operación, sí es cierto, nosotros, después de la operación, continuamos siendo militares y seguimos combatiendo en zona de emergencia y si bien es cierto, el MRTA fue su fin del MRTA esta operación, pero había todavía remanentes de Sendero en el Guayaga. Yo trabajaba en una compañía especial de comandos en el Guayaga en el 97. Después de la operación, después de la operación yo estaba en la unidad Brigada de Fuerzas Especiales y nosotros hacíamos operaciones contra terroristas en la zona de emergencia, o sea, nos enviaban para allá también. Sí, pues lo peor de todo fue cuando vino la denuncia, ¿no?, de este señor Hidetaka Ogura, diciendo que nosotros habíamos cometido asesinato, ¿no? Ahora, hasta ese momento en el 2002, podíamos soportar las cosas que estaban pasando, pero desde 2002, cuando vino esa denuncia y el Ministerio Público la acepta, la denuncia de este ciudadano japonés, que era un rehén malagradecido, obviamente, un rehén que tenía afinidad con los MRTistas, que yo estoy seguro que fue el rehén que le proporcionó inteligencia para que el MRTA tome la residencia del embajador de Japón. Es el único rehén que sus demás compañeros rehenes lo habían apartado por la cercanía que tenía con el MRTA. Ese rehén hace una carta desde Japón al Ministerio Público y eso fue suficiente para que el Ministerio Público nos denuncie, nos procese y el caso sea visto en un juzgado anticorrupción, no sea una cuestión totalmente absurda que los gestores de una operación militar sean juzgados en un juzgado anticorrupción. ¿Anticorrupción por qué? Juzgado civil, ¿por qué? ¿No? O sea, es más,
nosotros nunca, hasta ese momento nosotros nunca habíamos salido habíamos salido del anonimato. Nosotros siempre estuvimos en el anonimato y es ahí donde nos hemos debido quedar. Lamentablemente, pues, estas denuncias hicieron que nuestros nombres, nuestras direcciones, algunos de nuestros teléfonos salgan a la luz. Inclusive creo que un periódico sacó la relación. Entonces nos expusieron de una manera irresponsable, porque no solamente era que te estaban enjuiciando y denunciando por homicidio calificado, delito de lesa humanidad, por asesinato, por homicida, sino que también te están diciendo a los terroristas, mira, estos son los que han acabado con el MRTA, ¿no? Entonces, ese juicio empezó en el 2002. A medida que pasaban los años, estuvimos yendo a diferentes manifestaciones en la fiscalía, en el juzgado, y hasta que acá en el Perú el caso fue sobreseído. Pero las ONG de izquierda, como APRODE, como SEGIL, apelaron y elevaron el caso hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Costa Rica. Y es ahí que el juicio continúa. Continuó hasta el 2015, que felizmente la sentencia legitima la operación. Dice que los comandos hemos actuado de una manera correcta, al menos no con ningún delito de por medio. Y es ahí donde acaba el juicio, felizmente, ¿no? Pero la persecución, pues, se dio durante 14 años. Inclusive nosotros la primera vez porque nos dieron prisión, querían meternos a la cárcel por prisión preventiva. Pero nosotros recuerdo que nos reunimos y comenzamos a hablar de este tema. O sea, ¿cómo puede ser posible? Nosotros no hemos pedido ni las gracias. No hemos pedido nada, ni siquiera que nos den gracias, porque éramos anónimos. Pero tampoco me digas que soy asesino, pues, ¿no? Tampoco me digas que me vas a denunciar por asesino. Eso constituye un absurdo desde el punto de vista que lo mires. Nosotros no hemos pedido nada. Nunca hemos pedido nada. Ni siquiera las gracias, como digo. Pero tampoco es justo que nos tilden de asesinos cuando hemos hecho una operación que hemos expuesto nuestras vidas por personas que ni siquiera conocíamos, ¿no? Porque era nuestro deber, y era nuestro deber rescatar no solamente a 72 personas, sino la dignidad de todo un país. Si eso está mal, o si alguien cree que eso está mal, pues eso es un enemigo del Estado, ¿no? Es enemigo de la nación, enemigo de la patria. Pero ahorita, hoy por hoy, nosotros ya no tenemos ningún juicio. Felizmente esto acabó en 2015 con la sentencia de la comisión, y eso es inapelable. Pero de que nos tuvimos que vivir otros años de persecución, lo tuvimos, ¿no? Qué indignante lo que nos cuentas, Alex. Vamos a dejar que lo exprese nuestra indignación. César, tienes el micrófono. Puedes hablar. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Un saludo al comando Alex, un gran honor hablar con él. Quería preguntarle dos cosas en particular. La primera es, ¿qué sintieron los 140 comandos cuando vieron la portada infame de la República, cuando pusieron el túnel si existe y todo eso? Y mi segunda pregunta es, si alguna vez ustedes confrontaron a Edmundo Tuz, que fue el reportero de la República que hizo el trabajo de investigación, entre comillas, y si alguna vez les pidió perdón por casi mandar al tacho la operación. Gracias. Ya, bien. Bueno, cuando nos enteramos del titular de la República, porque fue una cuestión que todo el mundo lo vio, obviamente nosotros nos indignamos mucho, ¿no? Nos molestamos mucho. Eso constituía traición a la patria, porque ponías en riesgo la operación, ponías en riesgo la vida de los rehenes a quien supuestamente teníamos que liberar, y ponías en riesgo nuestras vidas. O sea, una operación militar. Yo entiendo, el periodismo debe informar, pero por sobre todas las cosas debe primar el respeto y el cuidado de la vida. Y una operación militar tiene carácter de secreto. Y no puedo salir libremente a decir, el túnel existe, si yo he hecho mis investigaciones de una manera personal y creo que el túnel existe, no lo puedo decir libremente porque estoy exponiendo
a las personas a quien tengo que rescatar, estoy exponiendo la vida de los comandos, estoy exponiendo la operación y estoy exponiendo al país entero, a la imagen del país. Fue indignante leer y enterarnos ese comunicado. Felizmente, pudimos convertir de esa amenaza una oportunidad. Porque felizmente, Serpa, al enterarse de eso, lo que hizo fue sacar a los rehenes del primer piso y llevarlos al segundo piso, lo que nos daba a nosotros la libertad de acción en el primer piso, calcular las cargas de tal manera que podamos reventar el piso sin hacer daño al techo que era el piso de la segunda planta, ¿no? Felizmente, o sea, felizmente que convertimos esa amenaza en una oportunidad para nosotros, pero la intención de la República no fue esa, fue boicotear la operación, y eso es traición a la patria, por ahí. Este periodista que tú me mencionas, no tengo la menor idea quién es, nunca en la República ni ningún periodista nos pidió perdón ni disculpas, nunca lo confrontamos porque no nos interesa confrontarlo. Ya sabemos de qué pie cojean. No vamos a perder tiempo confrontándolo porque no vamos a sacar nada. Yo imagino, espero que en su conciencia esté o haya estado siquiera unos minutos o segundos la convicción de que pudo hacer un daño terrible al país y que por su irresponsabilidad ha podido correr muertes de personas inocentes. Entonces, ahorita las partes más indignantes nos has contado ahora, ¿no? Una cosa es el sacrificio, ¿no? La pelea frente a frente, ¿no? Pero otra cosa es las puñaladas, ¿no? Estas traiciones de esta gente, ¿no? Que está tranquila, sentada. Eh, y lo que nos cuentas, ¿no? No solo era que a ustedes los persigan judicialmente, sino que simplemente el solo hecho de revelar su identidad, ¿no? Eso ya era un problema, eso es indignante. Entonces, los nombres que sí trascendieron, lógicamente, fueron los de Valeria Jiménez. Ellos fallecieron, pues, ¿no? Sus nombres sí trascendieron, si mal no recuerdo, de inmediato, lógicamente. Pero ya dentro de este proceso de reconocimiento, ya que ustedes, sus nombres ya estaban siendo ventilados, ¿cómo fue este proceso de reconocimiento que ustedes, como profesionales que son, no pidieron, pero es lo que el pueblo desea hacer, ¿no? A través de políticos o quizá a través de organizaciones? ¿Cómo fue este proceso? ¿Cuál fue el primer reconocimiento público? ¿Nos podrías contar acerca de eso? ¿Cómo fue esa secuencia? Bueno, recuerdo que nosotros no tuvimos ningún reconocimiento durante los 5 primeros años, ¿no? Recién en el 2002 que sale el juicio, que sale la denuncia, recién el ejército trata de hacer un acto de desagravio con nosotros por estas denuncias y nos condecora, ¿no? Nos condecora con una medalla de combatiente Andrés Sabelino Cáceres. Yo ya tenía esa medalla porque me la había ganado en el CENEPA, ¿no? Entonces me dieron una medalla con un grado más alto. Y así a varios de nosotros somos 30 de los chavines que hemos participado en CENEPA. Ese fue el primer reconocimiento, pero tuvo que haber una denuncia tuvimos que pasar lo que pasamos con estas denuncias y este proceso, para que recién, como a manera de desagravio, nos hagan una condecoración. Porque los cinco primeros años no, nada. Es más, después de la operación, lo primero que nos ofrecieron fue el general Hermosa, recuerdo, que nos reunió y nos dijo: muchachos, ustedes no tienen idea de lo que han hecho. Ustedes han dejado al país en lo más alto de la cumbre mundial. Ustedes han hecho la operación más exitosa en la historia mundial. Yo, como comandante general del ejército, los voy a premiar. Así que, y su premio era: decidan ustedes a qué lugar del país quieren ir con su familia, que yo les voy a pagar el pasaje, el alojamiento y sus vacaciones, los días que quieran, en el lugar que quieran. Y comenzamos a hacer la relación, ¿eh? De verdad. Y yo me acuerdo que me apunté para el Cusco con mi familia, con mis padres y hermanos.
creo que hasta mi perrita la puse. Pero emocionado, bueno, vamos a irnos a Cusco, unos días a Cusco, todo pagado. Pero hasta ahora estamos esperando ese viaje. Nunca, nos hicieron anotarnos, pero nunca se dio ese viaje, ¿no? Y así pues, nada durante esos 5 años. Después del 2002 ya, con decoraciones, diplomas, comenzaron a llamarnos a diferentes sitios. Hasta hemos sentido que a través de los años nuestra imagen y la Operación Chavín de Guanta se comenzó a politizar, ¿no? Hemos sentido porque a veces políticos de turno intentaban colgarse de la operación eh, y no había en realidad pues un reconocimiento palpable. En una oportunidad, recuerdo, la congresista Luciana León intentó promover una iniciativa que nos reconocía, nos daban creo que un monto de dinero que bien le hubiera caído a muchos, ¿no? Porque muchos no son pensionistas, no reciben plata del Estado, pero eso no se dio, tampoco fue aprobado. Pero ahora lo que más nos interesa es que cada 22 de abril nosotros nos reunimos, si bien es cierto, ahora las ceremonias centrales se han instituido, nos llaman del Congreso para hacer una ceremonia, pero nosotros nos reunimos el 22 de abril o días antes, jugamos un fulbito entre nosotros y tenemos un almuerzo de camaradería. Esa es la parte que más nos interesa, ¿no? Porque nos juntamos, solo somos nosotros nuevamente, recordamos y es la oportunidad de pasarla juntos un día más, ¿no? Gracias Alex, por comentar y decir que, bueno, ustedes no esperan pues que reciban algo, pero yo creo que la ciudadanía, los peruanos, estamos con una deuda hacia ustedes, ¿no? Ustedes pusieron el alma y corazón para defender a la patria y yo creo que cada ciudadano peruano debe de rendir honores a cada uno de ustedes. Hay una parte interesante en el cual comentaste que, bueno, que Hermosa Ríos dijo de que habían hecho algo muy interesante, muy importante, que nadie en el mundo había hecho una operación tan satisfactoria y todo. ¿Podrías decir en sí qué fue lo que significó para el Perú que esta operación haya sido todo un éxito? Claro, en principio, desde el punto de vista social, hubo digamos, un consenso a nivel nacional aprobando la operación. Los peruanos se unieron y todo el mundo estaba contento por lo que había sucedido. Socialmente, la gente estaba más unida. Políticamente, esto trajo como consecuencia que el gobierno de entonces tuviera llegada a otros países. Se ha reconocido también por otros países. Económicamente incluso también hubo beneficios para el país. Mucha gente no sabe que gracias al éxito de la Operación Chavín de Huántar, el Perú está en la PEC, porque la PEC en ese momento era presidido por Japón y el Perú no tenía un convenio de colaboración económica con el Asia-Pacífico. Y cuando ocurre el éxito de la operación, el primer ministro japonés le dice a Fujimori, lo felicito, muy bien, ustedes porque no había ningún ciudadano japonés que había salido herido. Pídeme lo que quieras, le dice a Fujimori. Fujimori lo que dice es, yo quiero entrar a la PEC. Vamos a verlo, le dice. Y a partir del año 98, el año siguiente, el Perú entra a la PEC. Hasta el día de hoy.
Y eso ha coadyuvado a que económicamente el Perú pues realice comercio con Asia, ¿no? Económicamente eso trajo muchos beneficios al país. Y por el tema de la parte militar, rescatamos 72 vidas, ¿no? De gente inocente. Yo recuerdo que esa noche, algo que lo tengo grabado en la memoria, en realidad tengo grabado todo, pero esto es algo que me impactó ese momento. Yo veía las noticias por televisión, nosotros estábamos en la casa de la ONG a retaguardia, y veía que los rehenes llegaban al hospital militar, y veía que había una chica, una hija de un rehén, que lo ve a su papá, corre, lo abraza, y se pone a llorar, y los dos se funden en un abrazo llorando. Papá, papá, está vivo, papá. Yo miré eso y dije, pucha, eso hecho, qué bacán, ¿no? Qué bacán, darle alegría a una familia, devolverle al padre, a una hija, eh, la satisfacción del deber cumplido no tiene precio, ¿no? Con eso yo ya estaba pagado, o sea, con esa imagen yo decía, valió la pena, ¿no? Valió la pena tantos días de entrenamiento, valió la pena no ver a mi familia, valió la pena todo lo que hicimos por dar esa alegría a los peruanos, ¿no? Y con eso yo ya estaba pagado, yo me contentaba con eso. Eh, Eso fue lo que trajo la operación Chavín de Aguanta para el país. Muy bien. Le voy a dar el pase a JM. JM, puedes hacer tu pregunta. Buenas noches, ¿se me escucha? Disculpen. Sí, te escucho, te escuchamos. Dale. Bien, capitán, buenas noches. Ante todo, bueno, darle las gracias a usted y a todos los chavines de Guantar que pacificaron al Perú de una u otra manera, ¿no? Eh, mm, bueno, usted sabe, y esto lo sabe vamos a decirlo de memoria, que América Latina y el Caribe fue un caldo de cultivo en cuanto a guerrillas y todo esto del soliviantamiento de la izquierda, ¿no? Ahora lamentablemente la izquierda, la izquierda progre y rosada la quieren soliviantar, edulcorarla con esto de los derechos humanos, que para mí es una porquería, y discúlpeme, lo digo porque en realidad debemos de ver por los derechos humanos de la gente que en realidad es la gente de bien, la gente que camina y la gente que en realidad lucha por el día a día, y siempre hay que estar agradecidos por nuestras Fuerzas Armadas y nuestra Policía Nacional, de la cual tengo familia que ha pertenecido al arma del ejército peruano, de la cual estoy orgulloso. Y bueno, hacerle una pregunta a usted, capitán Alex, a todo este contexto de América Latina que ha habido en cuanto a lo que es las guerrillas, y luego de esto, como lo dije, el alcahuetismo de los derechos humanos, y gran parte de algunos que son peruanos, y usted sabe que hay algunas ONGs peruanas que se prestan para estas cosas, como excombatiente, ¿cómo se ha sentido usted? Bueno, como yo le vuelvo a repetir, casi la gran mayoría de las personas estamos agradecidos con ustedes, porque después de Chavín de Guantar hubo ya hubo un proceso que el Perú tuvo que mejorar. Yo lo que quiero preguntarle, ¿cómo se sintieron ustedes después de este golpe de la izquierda caviar y miserable? Muchas gracias. Bueno, obviamente indignado como todo peruano de bien, ¿no? Ustedes, me imagino que saben o recordarán, yo, bueno, hablo por mí y por algunos de mis compañeros que también siguieron lo mismo que yo hice. Yo también estuve en las calles, tratando de recuperar la democracia que estaba tomada por estas
esta persona de izquierda, ¿no? Como dije hace un rato, con una ideología absurda y te da de los pelos. Entonces, nuestra lucha no termina con militarmente en el campo de batalla con el uniforme, sino que va más allá también porque nosotros tenemos un juramento. Yo juré el 7 de junio del 1988, que fue el primer año que ingresé a las Fuerzas Armadas, cuando era cadete el primer año. Juré defender mi bandera, a la patria y a sus ciudadanos, así me cueste la vida. Y ese juramento no termina con el día que me fui al retiro, el día que dejé el uniforme. Uno, porque el uniforme yo lo llevo en la piel. El uniforme no solamente son trapos, el uniforme yo lo llevo en la piel. Dos, porque ese juramento se acaba con el último suspiro de mi vida. O sea, si mi patria ahora me vuelve a necesitar, yo sin duda voy a su defensa. Y si tengo que enfrentar la vida por ello, pues tendrá que ser así, porque es ese juramento que hemos hecho los militares. Y sí, pues, los derechos humanos deben ser para los humanos derechos también. No solamente para los delincuentes, porque es lo que se estila, es lo normal, lo común, a lo que nos hemos acostumbrado. Que los derechos humanos solamente les corresponde a los delincuentes, a los terroristas. Los derechos humanos deben ser para los humanos que son derechos, ¿no? Y ahora yo soy uno de los convencidos de que tenemos que fortalecer o, digamos, endurecer las penas y cumplirlas, ¿no? Al punto de que ahorita en estos momentos, si no tomamos cartas en el asunto y no ponemos mano dura, la delincuencia nos va a sobrepasar mucho más, porque ya nos está sobrepasando, ¿no? Estamos viviendo unos niveles de delincuencia nunca antes vistos en el país. Entonces yo creo sí que ahora debemos salirnos de la Corte Interamericana para endurecer las penas en el país. Sí creo que implantando la pena de muerte podría cambiar esto. Mira lo que pasa en otros lugares del mundo que han vencido la delincuencia. Mira El Salvador, ¿no? Yo digo, y esto hablo a título personal, no tienen que estar de acuerdo conmigo, si están de acuerdo en buena hora, que si se instaura la pena de muerte en el país, sentenciándote a 2 nomás, a 2, vas a ver cómo el resto no va a comenzar a desaparecer la delincuencia. Porque tenemos que poner mano dura. Y acá hay un tema que digamos está comprobado. Las decisiones políticas deben venir con la respectiva asumir la responsabilidad. Asumir la responsabilidad por la decisión política. Si uno está en un cargo donde le toca tomar una decisión, pues tiene que asumir esa responsabilidad. No es que yo no tengo el mando, yo no tengo el comando, yo no sé lo que hacen, pero uno como jefe supremo de las Fuerzas Armadas da la disposición y tiene que asumir la responsabilidad, ¿no? Entonces, yo sí creo que los derechos humanos, y esto es un concepto legal, por si acaso, es un concepto legal. Los derechos humanos solamente están destinados para aquellos que no son entes del Estado. O sea, es un absurdo en realidad. Los derechos humanos deben ser para todos los humanos, los humanos derechos. Los delincuentes, los terroristas, ¿qué derechos humanos pueden tener ellos cuando no respetan los derechos de los demás? ¿Qué derechos humanos puede tener un delincuente terrorista cuando mata a mansalva, te quema a personas vivas, asesina a madres gestantes, asesina a niños? ¿Qué derechos pueden tener esas personas? Y ahora tenemos que ser duros en llamar terroristas urbanos a los delincuentes también que extorsionan, a los que hacen sicariato, a los que violan niños. Tenemos que tener mano dura. ¿Por qué tenemos que ser contemplativos con ellos cuando ellos no respetan nuestros derechos? ¿Por qué? Entonces, pero para tomar esa decisión, uno tiene que asumir su responsabilidad. Y tiene que hacerlo quien está en el cargo. Esa es una de las premisas que tiene que darse.
Exacto. El que está al mando tiene que asumir la responsabilidad al 100%, al igual como ustedes asumieron la responsabilidad de entrar ese día, el 22 de abril, a la embajada del Japón, a la residencia del embajador japonés y rescatar a los rehenes. Ustedes asumieron ese deber y lo cumplieron. Entonces, igual, el jefe máximo de las Fuerzas Armadas también tiene que asumir su deber y tener una decisión, pero sin dudar, porque si duda, el país está perdido. Tenemos, Alex, no sé si por favor nos podrías regalar unos minutitos más. Tenemos a dos personas, Romirano, y de ahí que Romy quiere hacer otra pregunta. ¿Estaría bien? Ok. Ok, muchísimas gracias, Alex. Romirano, buenas noches. Tienes la palabra. Buenas noches, Yeye, gracias. Buenas noches, comando Alex Segura. Saludarlo por su gran acción, saludarlo como nuestro gran héroe nacional y también hacerle esta pregunta. A lo largo de todos estos años, ustedes han recibido de alguna u otra manera reconocimientos por parte de las instituciones, por parte del gobierno, pero dígame, ¿cree usted que esto ha sido suficiente para que no se repita la historia, para que esta época de terrorismo que se vivió no se vuelva a repetir ahora, ¿no? Ahora cómo se están dando las cosas y en un futuro? Y otra preguntita adicional, ¿han pensado ustedes como comando, como conjunto, ustedes que participaron en Chavín de Huántar, en el rescate de los rehenes, participar en bloque en la vida política, postular al Congreso y si ha habido algún impedimento? Muchas gracias, comando. Bien, ¿qué tal? Gracias por la pregunta. Reconocimientos, sí, pues hemos tenido muchos reconocimientos a lo largo de los años. Reconocimientos que nosotros no hemos pedido, por si acaso. No hemos pedido, les han estado dando y si es suficiente o no, no lo sé. Para mí, como le dije hace un rato, para mí suficiente era ver a ese padre que se abrazaba con su hija y ya, o sea, para mí está bien. La satisfacción del deber cumplido no tiene precio, no tiene un pago por ello. Esa satisfacción que uno siente al ver lo que yo vi esa noche, ese para mí es el pago. Reconocimientos vienen y obviamente no vamos a ser, digamos, ingratos en desairarlos, ¿no? Los aceptamos, pero no los pedimos. Y para no repetir la historia, yo creo que el Estado juega un papel importante en esto, porque las personas, los peruanos, debemos, todos, sin ningún tipo de distinción, debemos conocer la historia reciente del país, la historia contemporánea, la historia que vivieron la generación anterior, la generación tras anterior, la historia de los abuelos de los niños de ahora, la historia de los padres de los jóvenes de ahora, porque esas generaciones que supieron y que saben lo que fue el terrorismo, deben saber sus hijos, sus nietos, lo que vivieron esas generaciones. Deben saberlo. Se debe ver la manera de acrecentar el patriotismo en los jóvenes, en los niños, porque es la única manera de que uno defienda lo suyo. Si uno no conoce su historia, si no conoce su historia de su país, no va a amar a su país. No va a amar a su país. Y si tú no amas a tu país, no lo vas a defender. No lo vas a defender. Uno defiende lo que ama y uno ama lo que conoce. Y si el Estado tuvo la
ingrata y la desafortunada decisión años atrás de suprimir el curso de educación cívica y iniciación premilitar, pues qué mal. Si el Estado no puede hacer eso, tenemos que ser los padres los que transmitamos la historia a las generaciones que nos siguen. Yo con ese pensamiento yo fui a escribir un libro. Yo escribí un libro de mi paso por el ejército, cómo creció el patriotismo en mí, qué hice, las cosas que viví en zona de emergencia en el Guayaga, las cosas que viví en el conflicto del Cenepa, las cosas que viví en Chavín de Huántar. ¿Para qué? Para que quede un legado a las generaciones siguientes, porque la historia no se puede perder. Si yo como Estado no me interesa contarla, pues tenemos los padres esa responsabilidad que hacerlo. Lo he pedido muchas veces en cada entrevista que me han hecho, y la vez que he tenido oportunidad, he pedido que en la currícula escolar se incluya las historias recientes del país, Cenepa, la época del terrorismo, Chavín de Huántar, que sea contada tal cual fue, ¿no? Eso es lo que tenemos que hacer para no cometer los mismos errores. Porque hace poco nomás, recuerdo cuando vino a jugar Argentina con Perú aquí por las eliminatorias, y a mí me daba realmente vergüenza y casi lloro por eso. Veía a chicos jóvenes con la camiseta de Argentina hinchando por Argentina. ¿Dónde está la identidad nacional? ¿Cómo puede ser posible que un peruano hinche por el rival? Eso yo nunca lo he visto. Soy sincero, nunca. Yo soy deportista. Y cuando juega la selección, acá en mi casa se paraliza. Y acá hacemos fiesta. Y todo el mundo con su pueblo de Perú. Y cantamos el himno nacional con los jugadores. Cantamos el himno nacional parados. Entonces, yo nunca he visto esas imágenes de que un peruano hinche por otro equipo. Y eso me confirma que es la falta de identidad nacional en los jóvenes, que estamos cometiendo un grave error, que no estamos enseñándole al joven, a los niños, no le estamos inculcando el amor a la patria. Eso es lo que falta. Y repito una vez más, ¿por qué? No conocemos la historia. Si no la conocemos, no vamos a amarla. No amamos, no la defendemos. Hinchamos por otro equipo. Eso es inconcebible para mí. Inconcebible. Nunca lo he visto. Nunca. Y por otro lado, que entremos en bloque a política, no creo que sea eso. Quizá por ahí uno que otro. A mí, particularmente, me han llamado de varios grupos políticos, varios partidos, a partidos que ya están consolidados y partidos nuevos por crearse, por formarse o porque ya están inscritos, no lo sé, pero varios. Y a todos les he dicho no. A todos les he dicho no, porque me parece que es muy pronto. Yo no he tomado decisión de entrar en política, no sé si lo voy a hacer, no sé si me decía más adelante. No le niego, no niego la posibilidad, pero me falta analizar muchas cosas, porque para entrar en política hay que analizar muchas cosas. También es cierto que mucha gente me ha dicho que a la política deben entrar los hombres, las personas buenas, porque si no entran las personas buenas a política, pues vamos a tener más de lo mismo, ¿no? Más de lo mismo. Y para que uno entre en política, pues tiene que estar convencido, por eso que hay tanta gente que tenemos en política que no da la talla, de que tiene que dejar sus intereses personales, perdón, sus intereses personales, sí, para anteponer los intereses nacionales. Y tienes que tener absoluta vocación de servicio. O sea, la política no es para que uno entre a enriquecerse. La política es para seguir sirviendo al país. También soy un convencido de que cualquiera puede, hace un par de semanas escribí un artículo también en un periódico digital. También estoy convencido de que cualquier peruano, desde la trinchera donde esté, no tienes que ser militar, no tienes que ser político. Desde donde esté, desde tu trabajo, de tu casa, puede hacer algo por el país. Cualquiera, desde cualquier trinchera puede hacer algo por tu país, por el país. Pero ahora, hay gente todavía de la fuerza que está en actividad. Esos de ninguna manera pueden empezar en política. Y los que están en retiro, algunos tienen sus trabajos, tienen sus propios negocios, sus empresas, y no sé quiénes quieran entrar en política. Particularmente yo puedo hablar por mí, ¿no? A mí me han buscado, pero a todos les he dicho no, porque todavía no me he decidido, no me convenzo todavía de eso.
No sé, pero tampoco le niego, no saco el cuerpo a las jeringas, no saco el cuerpo a las jeringas. Puedo asumir responsabilidades, pero había que analizar muchas cosas antes, ¿no? Gracias Alex por tu respuesta. Ahora le doy el paso a Romy. Romy, tienes la palabra. Gracias, Gigi. Gracias al señor Alex. Una pregunta, ¿no? Bueno, primero, como ya es mi última intervención, agradecerle de vuelta. Es muy bueno escuchar un héroe vivo, ¿no? Hoy en día que los chicos necesitan tantos referentes en su vida y que van detrás de TikTokers, de YouTubers sin sentido, deberían tal vez fomentar más a personas como usted, que han hecho grandes cosas por su país. Personas ordinarias que hacen cosas extraordinarias. Así que muchas gracias. Bueno, esta pregunta es un poco un enfoque general. Si pudiera dar un enfoque general de la actual situación de nuestro país, ¿usted cree que hay una salida? Porque vemos todo tan negativo, corrupción por todos lados, las instituciones completamente tomadas, las personas en su mundo porque tienen miles de problemas, la violencia, la corrupción, la inestabilidad, todo lo que nos aqueja hoy en día. ¿Qué podemos hacer por nuestro país? O sea, si usted pudiera tener una varita mágica, que no es posible, pero que pudiera dar un enfoque general y darnos una solución, ¿lo ve? ¿Ve una solución para el país o cree que tiene que haber algo más radical? Cuando usted habló de Bukele, no es demasiado radical para nuestro país, para un país que ha luchado con más inteligencia, con un enemigo mucho mayor que es el terrorismo, porque sí es verdad que las pandillas son fuertes, el país de El Salvador es muy pequeño en comparación al nuestro, creo que nuestro territorio es mucho más agreste, han luchado de una forma mucho más eficaz, entonces tal vez ese modelo no se ajustaría acá, pero usted que ha luchado cuerpo a cuerpo, frente a frente, a lo peor que nos ha pasado, que es el terrorismo, lo ha vencido. ¿Cómo cree que hoy día podríamos vencer todo lo que nos está pasando, todo lo que nos está eh, llenando de negatividad? ¿Cuál es la salida? Si usted la ve y si nos la puede comentar. Gracias. Bueno, sí, salida, por supuesto que hay salidas, pero para que haya una salida, digamos, que se materialice esa salida, lo dije hace un rato, uno tiene que tomar una decisión política y tiene que asumir la responsabilidad. Acá las leyes están hechas para cumplirse. Y fácil, quien no cumple las leyes tiene que irse preso. Pero eso no se da. ¿O acaso mencióneme un preso que haya habido por bloqueo de carreteras? El bloqueo de carreteras es un delito que está penado con cárcel. Acá la gente bloquea la carretera y no pasa nada. Y es un delito. ¿Cuántas personas presas hay por faltar de respeto a la policía? Por golpear a la policía. Los agarra un rato y los sueltan después. Es un delito. Tenemos que recuperar el principio de autoridad. Tenemos que hacer cumplir las leyes. Pero eso ya nos ha rebasado. Entonces nos toca hacer una doble chamba. Tenemos que recuperar el principio de autoridad que se ha perdido. Pero para recuperar el principio de autoridad, la autoridad debe hacerse respetar. ¿No? Debe hacerse respetar. ¿Y cómo la autoridad permite que le falten el respeto cuando coimea? Cuando una vez me pararon a mí, por ejemplo, yo estaba de viaje y el día que venía de viaje, el día anterior al que venía de viaje a Lima, mi carro se había vencido la revisión técnica. Lo primero que hice al llegar a mi casa fue llevar mi carro a la revisión técnica. Y el patrullero me para en la puerta de la revisión técnica. Mire el fondo del asunto. Me para en la puerta. ¿Por qué me para en la puerta si sabe que yo voy a meterme? Si sabe que voy a entrar a la revisión técnica, significa que la revisión técnica ha vencido o está por vencerse. Le entregué mis papeles, le dije, pero estoy yendo a la revisión técnica, voy a cruzar la puerta. No, señor, usted está en falta. Ok, pero la intención del policía era que yo lo coimé, que yo le dé una dádiva. Pero como veía que yo no le di nada, póngame la papeleta, señor, le digo.
Pero como no podía ponerme papeleta porque no era un policía de tránsito, no, tenemos que ir a la comisaría. Vamos a la comisaría. Vamos a la comisaría, no hay problema. Si usted dice que yo estoy en falta, vamos a la comisaría y yo pago mi multa. ¿Ustedes creen realmente que el policía me está llevando a la comisaría para que yo pague una multa? No, estaba llevándome a la comisaría. Yo comencé a seguir al patrullero, lo comencé a seguir para ir a la comisaría. De pronto el patrullero se para, porque sabía que no iba a sacar nada conmigo, y ahora me dice, vaya señor, nomás, vaya, tiene que ir a pasar revisión técnica porque usted está en falta. Pero vaya nomás, lo voy a perdonar por esta vez. Pero le digo, pues tú me has parado en la puerta de la revisión técnica. Yo me estaba yendo a pasar mi revisión técnica. Ya vaya nomás, vaya nomás. Entonces, se das cuenta, para que haya un corrompido, tiene que haber un corruptor. Si todos pensáramos así, no habría gente corrompida que intente coimear. Para que alguien reciba una coima, alguien tiene que dar la coima. O sea, tan culpable es el que recibe como el que da. Yo dije, vamos, póngame la multa. Pero yo no le iba a dar un sol al policía, porque eso está mal, porque eso no puede pasar. Entonces, salidas hay. Tenemos que recuperar el principio de autoridad, tenemos que tomar decisión política y tenemos que asumir la responsabilidad. Endurecer las penas, sí, también, porque la delincuencia ha sobrepasado límites. No puede ser posible que te maten por un celular. No puede ser posible que te maten por un celular. No puede ser posible que haya todos los días hay muertes por sicariato, por extorsión. ¿Por qué suceden esas cosas? Porque hemos permitido que sucedan las cosas. Porque no hemos sido rígidos en el cumplimiento de la ley. Porque agarramos, la policía hace su trabajo, agarran delincuentes. La vez pasada agarraron delincuentes con una granada porque estaban extorsionando y el fiscal o el juez lo saca porque él dice que la granada no funcionaba. No, pues, o sea, ¿en qué cabeza? Hace poco he escuchado la indignación de un general de la policía que agarra delincuentes y el fiscal lo suelta con todas las evidencias. Entonces aquí está pasando algo. Aquí tenemos que asumir la responsabilidad. Las cabezas de los poderes deben mirar hacia abajo y deben extirpar de su poder a todas las personas que no cumplen con su función o que saben que están recibiendo coimas. Esa es la única salida. Salida hay. Lo que pasa, la pregunta es, ¿queremos que haya salida? Esa creo que es la pregunta. Ok, gracias, Alex. Y ahora sí, una última pregunta de Romirano. Bien. Buenas noches. Comando Alex Segura. Me dice que lo he escuchado a usted comentando de que muchos partidos políticos lo han tentado, lo han invitado a participar, pues, ¿no?, de la vida política. Usted dice que por el momento no se siente preparado, que está evaluando, pero usted ha pensado, tiene alguna visión con respecto a postular a ser presidente en algún momento. Gracias. Mira, yo no he dicho que no me siento preparado. Yo creo que los que entran en política tienen que estar convencidos de que entran a ocupar un lugar donde va a tener que entregarse en cuerpo y alma al país, vocación de servicio. Lo que yo he dicho es que he dicho no a los partidos que me han buscado porque yo necesito analizar muchas más cosas. Hay que analizar muchas más cosas, hay que ver con quién está y la ideología del pensamiento de manera partidaria. Inclusive hay que analizar también hasta el número que te dan. A ver, si no he pensado en política, menos en pensar ser presidente, ¿no? O sea, no. Pero yo no descarto nada en esta vida. En esta vida no puedes descartar nada. Porque uno va transcurriendo la vida y se le van presentando situaciones que tiene que afrontar
y dependiendo de las circunstancias, tiene que tomar decisiones, ¿no? Pero como le dije también, yo no rehuyo, no le saco el cuerpo a la jeringa, no me corro de los retos, pero para enfrentar un reto uno tiene que saber conocer bien el reto, tiene que saber su posición y tiene que estar convencido de eso. Claro, se lo pregunto porque lo encuentro a usted con una gran vocación de servicio y Claro. con reglas, con una visión firme de lo que necesita el país. Y sí, escuchándolo, analizando todo lo que usted está hablando, pues yo, de mi parte, si usted postula, yo sí votaría por usted, ya que estamos viviendo en una decadencia tanto de valores morales, políticos y de muchas cosas más que han venido de alguna manera mermando el país, pues, ¿no? Muchas Sí, gracias. yo entiendo eso y sí, pues la verdad que yo sí tengo harta vocación de servicio porque incluso, lo comenté en una entrevista televisiva también y en mi libro está, cuando yo estaba de colegio yo quise ser militar desde los 7 años. O sea, mi idea era ser militar desde los 7 años. Cuando estaba en secundaria, integré un grupo de colegio, yo estudié en un colegio católico en La Salle de Lima, integraba pues un grupo católico que hacía obras sociales, visitaba enfermos, yo acompañaba, y era acólito que acompañaba al padre, y me entró el bichito del sacerdocio, yo quería ser sacerdote, si, si no era militar. Por ahí algunos se están riendo seguramente, pero es que el sacerdocio y la milicia son, a pesar de que son extremos, ambos necesitan de una absoluta vocación de servicio, ambos. Y, y, y yo sí creo que tengo esa vocación de servicio que mucha gente debería tener. Que sí creo pero también creo de que no solamente, la política no es el único bastión donde uno puede hacer algo por su país, ¿no? Hay muchas otras profesiones o empleos donde uno puede hacer algo por su país. Me nombraste de la presidencia. Varias personas me dicen lo mismo, ¿no? Obviamente yo no lo creo. Tú vas a ser presidente, pero es el entusiasmo del momento, ¿no? Creo yo. Yo nunca he pensado eso, yo sé que lo dicen en broma. Posiblemente si es que yo me decido entrar en política, yo me imagino que lo haré, no sé si Congreso, ahora senadores, o de repente la alcaldía de mi distrito, no lo sé, pero yo no tengo nada definido en eso. Por el momento ahora, o sea, si tú me preguntas hoy, a esta hora, ¿Ale vas a entrar en política? Yo te digo no, pero yo no sé qué puede pasar mañana, qué pase pasado, qué pase el otro año. Quizá el 2026 pueda que lo intente si me convencen. No lo sé, pero no descarto nada, ¿no? Vamos a ver cómo se presentan las cosas más adelante. Muchas gracias, Marín, por tu voto. Le agradecemos, estamos muy contentos con haberlo tenido en el Space, Alex. Hemos tenido la visión macro ayer con el señor Gil. Hoy hemos visto este caso de Chavín de Huántar con usted, un caso de victoria y con posterior, como estas películas, viene la traición, la persecución, hay claroscuros. Parece que esa es la historia del Perú. No puede haber una victoria así nítida. Alguien tiene que buscar empañar, quiero decir. Ese ha sido el caso hoy día que hemos revisado con usted, ¿no? Lo específico del tema. Y el viernes, como está ven arriba, pasado mañana, vamos a hablar con Ruti Bayón desde la perspectiva de una víctima familiar de una víctima del terrorismo. Hemos cubierto esta semana de la lucha contra el terrorismo. Es a lo que nos hemos dedicado esta semana. Y muy agradecido por su presencia. Mi compañera Gigi va a decir unas últimas palabras. Sí, en primer lugar, Alex, en nombre de Legión Patriota, quiero agradecerle muchísimo por su presencia y agradecerle por su servicio y amor a la patria. Creo que todos los ciudadanos peruanos estamos
tenemos una deuda con todos los Chavín de Huántar y todos los militares que lucharon contra el terrorismo. Una cosa que quería preguntarle es sobre su libro. ¿Cuál es el nombre de su libro? ¿En dónde lo podemos encontrar? No sé si tiene algún link o algo para que nosotros podamos también ahí ponerlo en el Twitter de Legión o publicitarlo, porque esa es una manera también de cómo nosotros podamos combatir pues, y entrar a la batalla cultural, ¿no? Entonces, no sé si usted nos podría decir dónde podemos encontrar su libro y tiene el micrófono para despedirse y después de ahí Romy va a cerrar el space. A ver, gracias por preguntar por el libro, pero es que el libro yo lo escribí en el 2019 y lo presenté en la Feria Internacional del Libro en ese año, ¿no? Yo saqué un tiraje de 1000 ejemplares, pero el libro voló, ya no hay, no lo encuentras en ninguna parte. Sin embargo, estoy pensando sacar una segunda edición con un par de anécdotas más. Espero que lo pueda hacer, ¿no? Pero eso también es financiamiento, ¿no? Vamos a ver, de hacerlo, pasaré la voz, pero ahorita ya el libro está agotado. Ok, excelente. Cuando tenga la segunda edición o algo, pásenos la voz y también nosotros para poder ayudarlo en la publicidad. Sí, el libro se llama Memorias de un comando. De repente en internet puedes ver cómo es, pero como te digo, ya no hay libros a la venta. Ok. ¿Desea dar unas últimas palabras, algunas reflexiones, no sé? Sí, bueno, yo agradecerles a ustedes, a la Legión, y agradecer a todos los que se han conectado a este space, que eso demuestra que hay interés en tratar de conocer la historia de este país, que es muy rica. Historias que nos han llevado a muchas victorias, no solamente Chavín de Huántar, la historia del país tiene muchas victorias que mucha gente no la quiere conocer, no la quiere reconocer, y ese es el primer paso, ¿no? El primer paso para cambiar todo esto. Identificación con el país, conocer al país, amarlo, defenderlo, respetarlo, y transmitir esas vivencias y esos sentimientos a las generaciones que nos siguen. Tengan por seguro de que en mí tienen un peruano muy patriota, que definitivamente si vuelve a pasar por situaciones como las que he pasado, volvería a ofrecer mi vida sin dudarlo por el país y por mis conciudadanos, ¿no? Porque no hay amor más grande que entregar la vida por los suyos. Y el Perú y los peruanos son los míos. No solamente mi familia, sino todos los peruanos. Entonces, muchas gracias por escucharme y por aguantarme, y estoy para ustedes en cualquier otra oportunidad cuando lo necesiten. Muchas gracias, señor Alex, comando Alex. Ha sido gratificante y creo que a todos nos ha llenado de esperanza escuchar un héroe que ha vivido y ha enfrentado la peor lacra que ha vivido nuestro país, que es el terrorismo, lo ha vencido militarmente, lo vence día a día a través de lo que va hablando y va comentando también en la forma ideológica, ¿no? Mientras más jóvenes sepan la verdad, mientras las nuevas generaciones no olviden el pasado y se les recuerde, como dice usted, día tras día, contarles la historia para que no volvamos a repetir los mismos errores y no volvamos a caer en esa oscuridad que vivimos durante el terrorismo, ¿no? Los que vivimos el terrorismo siempre le vamos a estar agradecidos, porque si no hubiéramos salido de esa oscuridad, hoy día el país no sería lo que es. Así que desearle toda la suerte, muchas gracias a todos los que nos acompañaron hoy en el space, el viernes tenemos otro space, seguimos luchando día tras día contra el terrorismo, es una batalla ideológica, ellos quieren ganarnos, no van a poder, como no pudieron con las armas, no podrán con las ideas, porque eso es lo más importante, sembrar las ideas, que es como la semilla que va a dar fruto mañana. Si queremos un país mejor, no debemos olvidar ni dejar de agradecer a las personas que lucharon para que esto vaya avanzando. Muchas gracias y que tengan una linda noche. Gracias a todos, buenas noches y que viva el Perú. Y honor y gloria a nuestros héroes, los Chavín de Huántar. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas.